Pues muy buenos días a todas y todos de parte del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla y de la revista IUS. Vamos a iniciar un webinar muy importante sobre el caso Rocha Moya y sus impactos en la relación bilateral México-Estados Unidos. Es de destacar que los participantes que están aquí son invitados en el doctorado del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla y tienen una gran calidad académica, por lo cual voy a leer una pequeña síntesis curricular de cada uno de los que van a participar. Es de destacar que los currículos son muy amplios, entonces voy a empezar con el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la UNAM. Es diplomado en Amparo por la Universidad Iberoamericana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, maestro en Derecho con especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex, Inglaterra, especialista y maestro en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, y maestro en la misma disciplina por la Universidad de Palermo, Italia. Durante 15 años colaboró en labores de protección interna e internacional de los derechos humanos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la entonces Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha participado como abogado y perito en casos ante órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigador nacional nivel 2 por el CONACYT, ahora CECITECH, que ha sido profesor al nivel licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es autor de más de 140 trabajos publicados en temas de su especialidad. Fue defensor de los derechos universitarios de la UNAM de 2012 al 2015 y sexto visitador general en la CNDH a cargo de la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales del 2015 al 2019. Bienvenido, doctor Ulises, y muchas gracias por su participación. Gracias. El segundo participante es el doctor Francisco Javier Donde Matute. Él es doctor en Derecho Penal Internacional y comparado por la Universidad de Aberdeen. Cuenta con más de 15 años de trayectoria académica como profesor, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Actualmente es profesor de asignatura de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Dentro de sus obras se encuentran Desaparición forzada de personas y equivalencia funcional, una propuesta de recepción del derecho penal internacional, militarización de las instituciones policiales y derecho penal internacional, el caso de la guerra Guardia Nacional, elementos de crimen internacional, perdón, teoría del derecho penal internacional y bases para su construcción. Entre otras actividades académicas y distinciones, cabe destacar las siguientes: miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, perito en Derecho Penal Internacional en el caso Cepeda Vargas contra Colombia y asesor del Estado en el caso Digno Ochoa contra México. Profesor visitante en la Universidad de California en Davis, en la Universidad de Georgia y en la Universidad de Santo Tomás en Bogotá, Colombia. Asesor del gobierno colombiano en Derecho Penal Internacional para los procesos de paz, miembro del Comité Dictaminador del Anuario Mexicano de Derecho Internacional y del Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Humanitario. Muchas gracias, doctor Francisco Javier. Gracias. Y por último, eh, voy a señalar quien coordinará esta mesa tan importante. Es Cristian Federico Vargas García. Él es docente en el área de Derecho con estudios de posgrados en la universidad en el extranjero, respectivamente, Universidad Internacional en Andalucía para los estudios de maestría y estudios de doctorado en universidad como las de Sevilla, Huelva y Salamanca, y el programa de doctorado en el Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla. Desde 2010, profesor de diversas asignaturas a nivel licenciatura y posgrado, ponente en congresos, coloquios nacionales e internacionales, docente online por varias universidades de Puebla y otras del país, y además pues maneja muy bien el tema de derecho internacional. Es de destacar que independientemente de que haya personas conectadas en este momento, hay una apertura en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla donde están congregados muchos estudiantes para escucharlos. De lo cual los dejo y espero sea un excelente webinar.
y les mando un abrazo, porque además también son mis amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Agustín. Un placer, un gusto contar con su participación y sobre todo por saber que contamos con usted aquí en el doctorado del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla, donde usted amablemente coordina y que además, pues hoy tenemos el gusto de contar con las personalidades de la talla que nos acompañan. Para nosotros es un gusto aquí en el Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla poder reunirnos para platicar de esta clase de temas, sobre todo con el rigor científico, con el rigor académico que nos viene a prestar, lógicamente, la visión de dos expertos en la materia. El foro, el panel está organizado de una manera muy sencilla. Platicábamos hace un momento con nuestros ponentes y lo que vamos a hacer, la dinámica que vamos a desarrollar, es que yo voy a mencionar un tema y voy a hacer una lectura de una pregunta detonadora. Esta pregunta detonadora quedará al arbitrio de nuestros panelistas, quienes podrán decidir contestar en primero o en segundo lugar, aunque cabe señalar que la pregunta no es limitativa, la pregunta solamente es una guía para que podamos empezar a abrir ahora sí que el debate y empezamos a abordar el tema, pues lógicamente desde el punto de vista del conocimiento y las tablas que tienen nuestros invitados del día de hoy. Vamos a trabajar nuestro panel a partir de cuatro temas. El primer tema es soberanía nacional, el segundo tema es principios de no intervención, el tercer tema es procedimiento penal y cooperación internacional y el cuarto tema es respuesta nacional ante la postura arbitraria del gobierno de Trump. Entonces, vamos a dar inicio, si les parece bien, con nuestra primera pregunta, con la intención de que nuestros invitados pues nos otorguen un poquito de aquello que ellos ya saben y que lógicamente nos vislumbren, nos permitan vislumbrar una luz respecto de todos estos temas que en realidad pues han traído más oscuros que claros. Vamos a dar inicio con nuestra primera pregunta. Dice, ¿cómo se debe entender el principio de extradición, el concepto de extradición, y cómo impacta frente a la soberanía nacional después de la globalización, donde los medios de comunicación y transporte han reconfigurado la noción de fronteras? ¿Alguno de nuestros participantes quiere dar inicio? Pues sí. Adelante. Muy bueno, no, bueno, muy buen planteamiento de inicio. Y antes que nada, por supuesto, un agradecimiento al propio Centro de Ciencias Jurídicas por esta iniciativa y por esta invitación, además de compartir, por supuesto, el evento con el excelentísimo doctor Javier Donde, que ya tenemos algún tiempo de conocernos y que coincidimos como profesores también del centro. Y por supuesto la moderación de Cristian Vargas. Y yo creo que la pregunta de inicio es muy pertinente por lo siguiente y lo retomaría de esta forma. Yo creo que desde hace algunas décadas, y nuestro país no es la excepción, está existiendo una especie de reconfiguración semántica, diría yo, o necesidad de revisar los viejos conceptos que integraban no solo el derecho de las naciones, sino también sus relaciones. Esto ha llevado, por ejemplo, a que si uno lee uno de estos manuales que podríamos llamar clásicos, ¿no? de derecho constitucional, por ejemplo, y vemos los conceptos que había de soberanía, de división de poderes, de incluso de supremacía constitucional, etcétera, pues sí son conceptos que en la actualidad tienen que ser revisados y posiblemente explicados ante una nueva realidad. En este sentido, el tema también de la extradición, digamos, como una de las formas, yo diría, de cooperación de los estados para combatir, yo diría en última instancia, la impunidad. Creo que también es una figura que hay que analizar ante estas nuevas realidades.
¿A qué me refiero en concreto? Para mí, el tema de la extradición, que yo me acerqué desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, pues es una figura que con el tiempo, ¿no? eh, ha ido adquiriendo una complejidad técnica, un elevado número de garantías a favor de quienes se ven involucrados en estas solicitudes, y creo que hay incluso en ese concepto hay una especie de crisis. ¿En qué sentido lo planteo? Creo que a los estados ya no les está en ocasiones gustando este tipo de figuras del todo, porque tienen una serie de temas relacionados con el tiempo que tardan, una serie de temas relacionados precisamente con la dificultad y las garantías involucradas. Y ahora los estados, yo diría el propio concepto, no circunscrito al caso en particular, sino en general, está viéndose sustituido en ocasiones por otras medidas más pragmáticas, aunque no necesariamente con apoyo jurídico firme, ¿no? Como hemos visto en nuestro país a partir de hace algunos años, que son las entregas casi directas, ¿no? De las personas con algunos argumentos. Entonces, en concreto diría yo que el tema de soberanía, ¿no? Debe ser analizado de nueva cuenta a la luz de las nuevas realidades como las que señalabas, del comercio, las personas, el equilibrio de poderes en el orden mundial, y que la figura de la extradición no escapa a ello, ¿no? Yo creo que aprovechando otras preguntas, profundizaremos en los puntos que dejé ahí sobre la mesa, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor Javier, nos gustaría hacer alguna aportación respecto de la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Y bueno, también me uno a la felicitación por esta iniciativa y al agradecimiento por la invitación. Y efectivamente, pues un honor compartir este foro con Jorge Ulises, que efectivamente ya llevamos tiempo de conocernos en este ámbito de la investigación. Entonces es un gusto estar aquí. Efectivamente, yo coincido con lo que acaba de comentar Jorge Ulises. Me parece que la figura de la extradición está en crisis. Está en crisis porque al final su origen básicamente fue una herramienta para combatir la impunidad y que por el simple hecho de cruzar una frontera, ¿no? Que es una de las palabras que forma parte de la pregunta detonadora, una persona pues escapara de la acción de la justicia, ¿no? Pero a la par, los tratados de extradición arroparon a las personas solicitadas de ciertos derechos que yo considero son expresiones de los derechos humanos, ¿no? Y esto ya no le gustó a los estados. Esto ya no le gustó a los estados porque efectivamente eso implica cumplir con ciertos requisitos, ciertos requerimientos que terminan siendo un obstáculo para la obtención o la entrega de las personas solicitadas. Y es por eso que históricamente se han utilizado mecanismos para, digamos, darle la vuelta a los procedimientos de extradición. Hace ya varios años estaban los secuestros transfronterizos, ¿no? Como uno de estos mecanismos. Luego México utilizó la figura de la deportación, ¿no? Aquí voy a hacer un pequeño comercial en el libro donde hago este estudio de extradición y debido proceso, doy cuenta de estos fenómenos. Y ahora el deterioro es todavía peor o más grande. ¿Por qué? Porque ahora los están desterrando, ¿no? El único límite que tenían la deportación es que no podías entregar a una persona que fuera nacional de tu país, en este caso México. Bueno, eso ya también le dieron la vuelta con estos destierros de personas acusadas por narcotráfico. Entonces, la extradición me parece que está
está en crisis y requiere de un replanteamiento que no se aleje de los derechos humanos, que yo creo que esa va a ser una tentación muy grande que van a tener los estados, pero que cumpla con su objetivo primordial, que es el combate a a la impunidad, ¿no? Y en este caso, ya concretando el tema del gobernador con licencia, Rocha Moya, un punto que me parece que no se ha discutido con seriedad, y tú, Cristian, lo mencionabas, que hay muchas opiniones mediáticas, ideológicas, pero con poco sustento jurídico, es el tema de la pertinencia del indulto para extraditar a una persona. Me parece que ese es un tema que no se ha abordado con la suficiente seriedad, y si hay oportunidad, creo que valdría la pena abordarlo. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Jorge Ulises. Fantásticas las consideraciones. Y de hecho yo creo que lógicamente han tocado algunos temas que han venido saliendo a la luz de los comentarios y que creo que pues no nada más darían tiempo para un coloquio nuevo, para un nuevo panel, sino en realidad creo que tienen bastante contenido para una discusión seria a nivel estatal, que creo que es uno de los elementos que tendríamos que resaltar. Nuestra siguiente pregunta va en materia del principio de no intervención. Y en este sentido, voy a darle lectura. Eh, la solicitud del gobierno de Trump respecto de la entrega de funcionarios mexicanos por la imputación de delitos en Estados Unidos vulnera el principio de no intervención en asuntos internos en perjuicio del Estado mexicano. No sé si quiera empezar el doctor ahora. Pues supongo que ahora me toca empezar este Adelante, segundo round. adelante. La respuesta en corto es no. Yo siempre hay que tomar en consideración que estamos frente al cumplimiento de de un tratado internacional, ¿no? Estamos frente al cumplimiento y yo siempre lo he dicho, un tratado internacional, la celebración de un tratado internacional es un acto soberano. Entonces, en la medida en la cual Estados Unidos solicite a estas personas encabezadas, digámoslo así, por el gobernador con licencia, Rocha Moya, es en realidad parte de este encauzamiento legal que permite el tratado de extradición. Y creo que una de las ventajas es que justamente cuando hay una solicitud, y de hecho todavía no hay una solicitud formal de extradición, creo que ese es un punto importante, ¿no? Apenas hay una petición para una detención provisional con fines de extradición. Esto está dentro de los cauces legales y esto nos debería de dar mucho gusto porque nos aleja de la discrecionalidad política que pudiera surgir, por ejemplo, ante estos destierros de las otras personas acusadas por narcotráfico que ya hemos visto en temas anteriores. El tema que a mí me parece central y que, como les decía, y que creo que poco se ha discutido es el tema del desafuero, ¿no? Porque creo que mucho se ha discutido si se debe desaforar o no al gobernador con licencia y al otro senador que también está siendo acusado por Estados Unidos. Para mí la respuesta es muy sencilla, no es necesario llevar un procedimiento de desafuero porque el tratado de extradición no lo exige. Y además, revisando la Constitución y la legislación secundaria sobre el tema, este tipo de procedimiento se refiere solamente a delitos que se cometen en territorio nacional, ¿no? Y esto lo traigo a colación porque efectivamente también he escuchado que mucha gente dice, bueno, es que solicitar la extradición, que insisto, todavía no se ha solicitado, de un gobernador o de un senador, es justamente lo que está afectando de alguna manera la soberanía nacional y es una injerencia, pero en realidad está todo esto dentro del marco del tratado internacional que vuelvo a mencionar porque me parece que es muy importante, forma parte
el celebrar un tratado de este tipo es en sí un acto de soberanía y por lo tanto cualquier procedimiento que se lleve dentro de este marco legal no es, pues no puede, desde mi punto de vista, tacharse como un acto de injerencia, ¿no? Sí sería un acto de injerencia si, por ejemplo, hay algún tipo de operativo, como el que vimos con Maduro, en donde hay un operativo militar para extraer a la persona. Pero esa sería otra historia, porque ahí efectivamente nos estaríamos alejando de los procedimientos que marca el Tratado de Extradición. Muchas gracias, doctor. Doctor Jorge Ulises, Sí, yo por supuesto coincido y además, como lo ha puesto de manera muy clara el doctor Javier, precisamente el que Estados Unidos haya elegido un procedimiento que tiene un camino procesal, una base, hay que señalar que la extradición tiene en nuestro país primero una base constitucional, ¿sí? Ahí tenemos dos preceptos muy importantes para quienes nos están escuchando, sobre todo las y los estudiantes. El artículo 15 constitucional se refiere precisamente a los tratados de extradición, señalando que no podrán ser celebrados tratados de extradición en algunas hipótesis, ¿no? Que son delitos políticos o de personas que han tenido condición de esclavos, etcétera, y además tratados que vayan en contra de los derechos humanos. Fuera de ese tema, ¿no? Esa prohibición que tiene nuestra Constitución, también tenemos el artículo 119. En el artículo 119, en el último párrafo, que yo no lo he escuchado mucho en las entrevistas, en los medios, etcétera, ahí se señala con toda claridad que le corresponde al Ejecutivo, ¿no? Conforme a los tratados y leyes, etcétera, el tema relacionado con la decisión última y el procedimiento de extradición, y además establece constitucionalmente el límite, digamos, a la detención con fines de extradición, esta detención provisional, que son los llamados 60 días, ¿no? Entonces, primer tema, yo diría, complementando lo que dice el doctor Javier, sería que tiene una base constitucional. Y por lo tanto, desde ahí no hay un acto injerencista como tal, ¿no? De inicio. Segundo, también tenemos un tratado que Estados Unidos está utilizando, tratado de la década de los 70, finales de los 70, 78, si no me equivoco, que es el tratado de extradición bilateral con México. Y ese es digamos, el ordenamiento que debe regir en estos casos. Y finalmente tenemos como un complemento y una serie de normas internas, la ley de extradición mexicana, ¿no? Entonces, al optar los Estados Unidos por esta vía, por esta figura, pues precisamente es, digamos, todo lo contrario a un acto injerencista. Le está dando una entrada por vía procedimental, con un procedimiento que está previsto en la Constitución, en un tratado internacional y además con reglas adicionales en una ley de extradición. En este sentido, sí, también se celebra, ¿no? Que no haya sido ni una acción unilateral del caso de Estados Unidos, ni una acción también, digamos, de México, de este fast track, ¿no? De destierro o de extradición de facto, ¿no? Podemos llamarlo, de simplemente la entrega a las personas. Lo que llama la atención, y sobre todo desde el punto de vista jurídico, y con esto termino mi comentario, es que seguimos en México con esta disparidad, ¿no? En el trato a las personas, ¿no? Yo diría hay un principio de explorado derecho, ¿no? O todos colosos o todos rabones. Esto es, ¿por qué tratándose de personajes políticos, ¿no? La respuesta del gobierno es una, y por qué en general, para el resto de casos,
Incluso más allá de los casos de narcotráfico, la respuesta es otra. Les dejaría únicamente un dato que busqué yo en internet rápidamente. Del año 2000 para la fecha, México ha extraditado cerca de 1.500 personas a los Estados Unidos. O sea, veamos cómo un solo caso de repente está generando una serie de intereses, de comentarios, etcétera, de posiciones, pero es uno de 1.500. ¿Sí? Del 2000 para acá, ni siquiera más allá. Eso es por una parte. Esto es algo, era algo, yo diría, hasta cotidiano, hasta que se enfrenta a un caso en donde pues, se involucra a personajes políticos y que además tienen un cargo público, ¿no? Entonces, no lo veo de inicio como un acto injerencista. Sé que hay críticas del gobierno, además, porque si bien es cierto que tiene una forma jurídica, también es cierto que pues hay por ahí una divulgación de estos temas cuando por lo regular son abordados de manera confidencial entre las naciones hasta cierto momento en donde es pública la información, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que sumamente atinados los comentarios que hacen tanto el doctor Javier Donde y el doctor Jorge Ulises Carmona, donde precisamente nos describen que el sistema, pues lógicamente, tiene un esquema de trabajo que se está cumpliendo y que a fin de cuentas el problema es un punto de vista, o sea, es una cuestión que tiene que ver con una postura, ¿no? Y vaya, el sentido de esta postura ha sido siempre la propuesta de la idea injerencista antes de entender que se está cumpliendo con un procedimiento, que precisamente por ahí va nuestra siguiente pregunta, que era precisamente, ¿existe un mecanismo internacional que debiera adoptar el gobierno de Estados Unidos de manera que no se trastocara la soberanía nacional, buscando garantizar la no evasión de la justicia de los funcionarios vinculados a su solicitud? Bien, si me permite el doctor, digamos, empezaría yo ¿sí? ahora respondiendo esta pregunta. Yo creo en este caso que, y lo veo desde esta manera, a ver, habiendo tantos casos como los que señalo, quiere decir que hay un sinnúmero de precedentes. O sea, y cada vez que hay un precedente, cada vez que se resuelve un caso, se convierte en un caso que permite comparar con otros cómo se está actuando. En este caso, a eso me refiero. Es decir, nuestro país, ante esta solicitud de detención con fines de extradición, esto es, detén a la persona hasta en tanto te formalizo mi petición, que es lo que está ahorita sucediendo, pues hay que ver si México, la postura que ahora está señalando, de una exigencia, de un nivel, digamos, probatorio determinado, lo ha hecho en otros casos. Porque entonces volvemos al tema de ese diferente rasero, de esa desigualdad. Y ojo, de la manera en que México está actuando en la actualidad y también los Estados Unidos están dejando de nueva cuenta precedentes, ¿no? Entonces yo creo que esta es la vía por el momento. El caso está en stand-by, vamos a, como se dice, digamos, con el término inglés, ¿no? Está en vía de mientras hasta que se resuelven una serie de cuestiones. Esto es, si los Estados Unidos presentarán o aportarán elementos adicionales a los presentados para la solicitud cautelar, que en ningún caso una solicitud cautelar exige pruebas plenas, ciertas, absolutas, en ningún caso. Digamos, aquí hay una presunción, una presunción en el sentido de que el procedimiento es regular, lo está pidiendo una autoridad con competencia y con capacidad para solicitarlo, lo está pidiendo a la instancia mexicana correspondiente, hay un procedimiento que ya pasó en los Estados Unidos ante gran jurado, si no me equivoco, para la procedencia de la acción. Entonces, hay que recordar que los tratados
también se rigen por el principio de buena fe, ¿no? Y ese principio se presupone. Entonces, creo que ese sería mi punto de vista. Muchas gracias, doctor Jorge Ulises Carmona. Doctor Javier, ¿gustaría hacer algún comentario? Sí, yo coincido con lo que acaba de comentar Jorge Ulises. Me parece, a mí me llamó mucho la atención que la Fiscalía General de la República hubiera hecho unos malabares argumentativos para decir que no era urgente, ¿no? La detención del gobernador con licencia, ¿no? Cuando, como bien comenta Jorge Ulises, hay una enorme cantidad de casos en donde la urgencia de la solicitud de detención provisional no se cuestiona, no se litiga con el simple hecho de que se presente, se da por buena, ¿no? Y esto efectivamente parte del principio de buena fe. Como un aspecto de política exterior, los tratados de extradición se negocian de manera bilateral. Y esto me lo comentaron hace algunos años personas de Cancillería y me hizo mucho sentido. ¿Por qué? Porque la negociación es muy distinta con un país que con otro, ¿no? Entonces no es lo mismo negociar un tratado de extradición con China que con Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso México, a pesar de que tiene un tratado multilateral en materia de extradición ratificado, prefiere negociar de manera individual y esto me hace mucho sentido, pero en cualquiera de estos casos, una vez que te sientas en la mesa de negociación y de ahí sale un tratado, estás partiendo del principio de buena fe. A mí lo que me llama la atención es que efectivamente ya hay una acusación en Estados Unidos, ¿no? Una acusación formal emitida por un gran jurado, lo cual no es poca cosa. Ya, por lo tanto, hay una orden de aprehensión que es, digamos, la base de la solicitud de detención con fines de extradición, detención provisional con fines de extradición. Lo que creo que ahorita, más allá de preguntarnos si está bien o está mal lo que está haciendo Estados Unidos al solicitar esta detención provisional, yo creo que lo que nos tenemos que empezar a preguntar es cuándo va a solicitar formalmente esa extradición a Estados Unidos, porque de lo que yo he podido ver, inclusive ya anda circulando la versión pública de esta acusación emitida por el gran jurado, Estados Unidos ya tiene todos los elementos para solicitar formalmente la extradición. Entonces, entre más pase el tiempo sin que presente formalmente esa petición, la pregunta clave va a ser ¿por qué? ¿Por qué se está esperando? ¿No? Esa es la pregunta que si estuvo bien o estuvo mal la solicitud de Estados Unidos, creo que ya hemos llegado a la conclusión de que estuvo bien porque es parte de lo que se le permite hacer frente al texto del Tratado de Extradición y la propia Constitución, por supuesto, pero entre más pase el tiempo y sin que se presente formalmente esta petición, creo que tenemos que preguntarnos por qué. ¿Qué está pasando tras bambalinas? Que se le están guardando, ¿no? Y no la presentan formalmente, ¿no? Entonces, yo creo que más bien esa es la pregunta que nos tendremos que estar formulando eh, en lo subsecuente. Muchas gracias, doctor Javier Donde. Me parece muy interesante las afirmaciones que nos vierten nuestros ponentes, principalmente porque estamos hablando de un concepto que desde el punto de vista de la técnica jurídica, desde el punto de vista de la estructura, como tendría que hacerse de acuerdo con el propio tratado que ya está firmado por nuestro país, está cumpliendo los requisitos necesarios para que el proceso sea adecuado. No obstante, con el paso del tiempo y el manejo que se pueda hacer de este tipo de cuestiones, pues puede empezar a tomar tintes que le den un corte más político que meramente jurídico. Me indican que si alguno de los presentes tuviera alguna pregunta que realizar,
podríamos dar lectura a un par de preguntas de acuerdo al tiempo que tengamos, de acuerdo al panel, al tiempo proyectado para el panel. Podrían hacer un par de preguntas o atender un par de preguntas nuestros panelistas, desarrollando las mismas por medio del chat, para que aquellas que no hayan sido abordadas dentro del contexto de las preguntas proyectadas en nuestro panel, pues podamos darles voz y que puedan aportarnos un punto de vista a nuestros panelistas. Vamos a nuestra última pregunta, que precisamente nos pide ahora: ¿cuál es la postura que debe adoptar el gobierno mexicano frente a la solicitud de extradición estadounidense y los distintos escenarios que ésta propone, de manera que se garantice la integridad de la soberanía, preservando la relación bilateral entre ambas naciones? ¿A quién le tocaba? Creo que a ti, doctor. Ah, ok. Muy bien. Bueno, a ver, esa pregunta ya es más política que jurídica. Eh, de momento, creo que creo que lo que debería de hacer ante esta solicitud de detención provisional es, pues, detener a todas las personas involucradas y mencionadas por Estados Unidos, no solamente al senador y al gobernador, hay un jefe de la policía, otros personajes de la política de Sinaloa. Ahora, aquí viene el sesgo político. La palabra detención, que es la palabra que se emplea en el tratado de extradición, es muy ambigua. Entonces, creo que ahí el gobierno mexicano podría jugar un poco con ella, ¿no? Y a lo mejor buscar una especie de arraigo domiciliario, algún otro tipo de mecanismo, porque en la práctica, como dice Jorge Ulises, si no eres político, te meten al reclusorio y ahí estás guardado tus 60 días, ¿no? Pero aquí la palabra detención es lo suficientemente amplia y ambigua como para permitirle cierto margen de maniobra al gobierno, ¿no? En el cual se cumpla con el objeto de la detención provisional para fines de extradición y que es que la persona no se dé a la fuga, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Dar esta imagen de que pues se está guardando la soberanía nacional porque efectivamente no se le está recluyendo a ninguno de estos personajes. Entonces, tu pregunta, te digo, viene cargada porque tiene un sesgo más político que jurídico. ¿En qué hará el gobierno? Bueno, lo que hacen los gobiernos son decisiones políticas. Entonces, me parece que es, y yo no sé si hasta cierto punto es lo que está haciendo el gobierno mexicano, porque ya anunció el secretario Omar García Harfuch que está siendo custodiado el gobernador con licencia. No recuerdo, no sé si los otros personajes también, pero esto suena a te vamos a cuidar para que no te vayas, ¿no? Entonces, a lo mejor fácticamente sí está siendo detenido, ¿no? Y nosotros seguimos argumentando otro tipo de cuestiones. Y fuera de eso, no le queda otra opción más que esperar a que Estados Unidos presente formalmente la petición de extradición, creo yo. No sé qué opina Jorge Ulises. Yo creo que el doctor Javier ha puesto un punto muy importante porque amén de nuestra constitución, ¿no? Que de 17, el tratado de los 70 y la ley de los 70, lo cierto es que han ido cambiando los estándares, ¿no? Y sobre todo en materia también penal. Entonces me parece muy interesante esta aproximación, porque ahora se tiene que analizar a la luz, digamos, de las nuevas atribuciones que tienen los jueces, ¿no? Sin perder la finalidad de tener a la persona a disposición en caso de ser requerida, ¿no? Y ahí hay una lista, ¿no? De medidas posibles, como él señala muy bien, el arraigo domiciliario o alguna otra medida en este sentido.
Sí creo que nuestro país ya fijó una primera postura ante la solicitud de detención con fines de extradición. Y me parece también, la verdad, muy pertinente esto que señaló el doctor Javier, que pues la petición de detención con fines de extradición es un momento. A lo mejor ese momento ya fue. A lo mejor Estados Unidos ni siquiera se preocupa por mandar más elementos para sustentar esa medida. Y va, digamos, a la medida central, que es la solicitud formal de extradición. Y en este sentido creo que se abre un abanico, ¿no? De posibilidades para el gobierno mexicano. Posibilidades que implican decisiones y que implican también, sin duda, posturas políticas. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si nuestro país, tal como lo han anunciado, inició ya una investigación sobre los hechos y termina vinculando a proceso a uno, a varios o a todos los personajes? Hay que recordar que una de las objeciones a la extradición es que la persona está siendo ya sometida a proceso en el ámbito interno y que en algunos casos nuestro país, digamos, ha respetado. Es decir, mientras yo lo tenga sometida a proceso, no te lo puedo entregar. Mientras la persona esté compurgando una sentencia en mi país, no lo puedo entregar. Aunque en algunos casos eso no ha sido el obstáculo, ¿no? Ha habido casos ahí de que aun cuando estén subyúdice y sometidos a proceso o compurgando sentencia, eso no ha sido obstáculo. Y por último, yo diría que hay que recordar que aunque la petición del gobierno norteamericano fuera apoyada con todos los elementos a satisfacción del más escrupuloso, digamos, de las o los juristas, aunque el juez eventualmente a distrito dé un visto bueno a la solicitud en su momento, aun cuando todo eso esté a favor de, sigue siendo una decisión, yo no digo soberana, pero es una decisión del Ejecutivo entregar o no a la persona. Ojo, con el costo político, ¿no? Decir, pues aunque todos digan sí, yo digo no. Y eso está dentro del ámbito. Nada más que, pues depende el contexto en el que se esté haciendo esto y sabemos, como dicen por ahí, que el horno no está para bollos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en efecto, hay opciones, pero el Estado mexicano debe cuidar también no mandar un mensaje en el sentido de que se está convirtiendo en lugar de una instancia de trámite, digamos una instancia objetiva, ¿no? Ya no digo, digamos, una instancia imparcial, pero por lo menos una instancia objetiva debe de cuidar de no aparecer como un Estado que en realidad está como defensor, digamos, pleno y absoluto de ciertas personas, lo cual vuelve al sesgo de a unos sí y a otros no. Yo dejaría ahí mi comentario. Muchísimas gracias, doctor Jorge Ulises. Yo creo que lógicamente lo que han aportado es sumamente atinado, toda vez que pues si los elementos están dados, ¿verdad? Y ya la situación está descrita, pues a veces está puesta, ¿no? Hay que cumplir con lo que establece el tratado. Y nos llega una pregunta de parte de nuestro auditorio que me gustaría dar lectura con la intención de que complementemos las preguntas ya presentadas con antelación. Dice, ¿cuál es el estándar mínimo de prueba que debe exigir el Estado requerido para garantizar que no habrá tortura o persecución política? ¿Alguno de los presentes le gustaría dar respuesta? Bueno, yo iniciaría, y si quisiera el doctor complementar, yo les diría que en ese sentido también es útil la actual regulación, digamos, del procedimiento penal. Y creo que los penalistas, el doctor me va a corregir seguramente, que ahora en las etapas cautelares,
Se trabaja con dato, no con prueba, ¿sí? Se trabaja simplemente con un nivel menor que el del proceso mismo. Por lo tanto, si dicen, he visto desafortunadamente que se han disminuido el valor de los testimonios, ¿no? Cuando dicen, no porque alguien dijo que lo hizo, no, perdón, pero eso es prueba. Es un testimonio. Y si es un testimonio directo, por supuesto, es prueba. Entonces, yo creo que el estándar debe de ir acorde incluso con el ordenamiento actual y en el caso de medida cautelar debe ser el dato. El dato debe ser, no es hasta la duda razonable, porque eso ya es en la parte del proceso, en lo sustantivo. Simplemente un dato que permita saber que el procedimiento es regular, ¿sí? Que no hay una cuestión, digamos, aquí sería al contrario, que se trate de un procedimiento, digamos, clandestino, ¿no? O que sea una autoridad que ni siquiera tiene que ver con los temas, ¿no? Hay una autoridad que tiene la competencia para ello, se llevó a cabo un procedimiento donde no ha habido un habeas corpus, no ha habido una objeción, etcétera, pues ahí está el dato. Insisto sobre la base de que los pactos deben cumplirse, el pacta sunt servanda, y además de buena fe. Ese sería desde mi punto de vista. Bueno, yo creo que la pregunta la podemos dividir en dos, ¿no? La de la persecución política y la de la tortura. En cuanto a la persecución política, efectivamente, el origen de negar la extradición por delitos políticos era para proteger a los perseguidos políticos en el estado requirente, ¿no? Entonces, aquí, claro, estamos hablando del siglo XVII, XVIII, XIX, Mm. cuando ocurría esto. Eh, y obviamente esto tiene un impacto en los derechos humanos porque se busca la libertad, proteger de alguna manera la libertad de expresión, la libertad ideológica de las personas, que puedan efectivamente ser perseguidos políticos. En el caso particular, no veo cómo una persona acusada de narcotráfico pueda ser considerada un perseguido político, en este caso en Estados Unidos, ¿no? O sea, aquí la defensa del gobernador con licencia y los demás funcionarios tendría que ser muy creativa para ampliar a un campo inexplorado. Aquí sí, definitivamente no es explorado derecho, cómo una persona puede ser un perseguido político fuera de su país de origen, ¿no? Entonces ahí tendrían que ser muy creativos para eventualmente bloquear la extradición por ese medio. En cuanto a la tortura, volvemos al principio de buena fe. Tú como Estado, cuando celebras un tratado de extradición con otro Estado, es porque partes de la idea de que es un Estado que respeta el debido proceso. Y con sus reglas, ¿no? Obviamente los sistemas jurídicos mexicano y estadounidenses son muy diferentes, pero con sus propias reglas hay un respeto mínimo al debido proceso y esto obviamente incluye el no ser sometido a tratos inhumanos, ¿no? A tratos degradantes o a tortura, ¿no? Eh, Aquí no sé si le voy a dar ideas a la defensa de los sinaloenses, pero podría argumentarse eventualmente que las condiciones en las cuales sería sometido una vez sentenciado el gobernador con licencia y los demás personajes son similares a las de un trato cruel, inhumano y degradante conforme a los tratados internacionales. Y esto tiene un antecedente muy añejo en el sistema europeo de derechos humanos, porque las condiciones de las personas, ojo, ya condenadas, ¿no? Como el caso
del Chapo pueden entrar dentro de ese mecanismo, ¿no? Entonces, aquí, la pregunta era, ¿cómo impides que la persona sea sometida a actos de tortura? Bueno, tienes que partir de un principio de buena fe, ¿no? Y efectivamente, no solamente el tratado, sino la convención contra la tortura, las dos, la interamericana y la internacional, impiden la extradición cuando la persona pueda ser sujeta a actos de tortura, ¿no? Entonces, efectivamente, si existe una, una posibilidad razonable de que la persona pueda ser sometida a tortura, entonces se puede también negar la extradición. Pero volvemos a algo que dijo Jorge Ulises, que es fundamental. Esto se ha dado en otros casos y jamás México ha argumentado que se deba bloquear una extradición o que va a bloquear una extradición, ya sea porque la persona es un perseguido político o va a ser sometida a tortura en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino muchos de estos mecanismos que mencioné al principio justamente tuvieron como finalidad el que la persona, el privarle a la persona de la posibilidad de argumentar estos temas frente a en un foro jurídico como el que podría ser la solicitud o el procedimiento, mejor dicho, de extradición. Perfectamente, doctor. Y creo que sumamente concretas sus percepciones y sobre todo muy claras con respecto a la posición de nuestro país en el asunto. Y quisieran hacer algún comentario final, no hay más preguntas, no nos han llegado más preguntas, pero quisieran hacer algún comentario a manera de cierre, a manera de conclusión sobre sus aportaciones, doctor Javier. Bueno, creo que este caso en particular que estamos analizando abre, como ya nos dimos cuenta, abre brecha en muchos temas jurídicos que no nos habíamos cuestionado previamente. Y por lo tanto, bueno, por lo menos para los que estudiamos estos temas, pues es un asunto sumamente interesante desde lo académico y desde lo jurídico. Creo que es muy importante foros como este, en donde se hace un análisis técnico o se pretende hacer un análisis técnico sobre estos temas sin este sesgo político, ideológico, emotivo muchas veces que realmente empantana mucho lo que realmente está sucediendo y realmente los escenarios que pudieran ocurrir. Entonces me parece que es muy importante tener foros como este y nuevamente celebro esta iniciativa. Muchísimas gracias, doctor Javier. Doctor Jorge Ulises, ¿le gustaría hacer algún comentario final, alguna conclusión? No, pues bueno, nada más agradecer, por supuesto, tanto la iniciativa como a quienes se han tomado el tiempo para escucharnos. Agradecer también a quien envió la pregunta interesante. Y, por supuesto, las opiniones, por lo menos la de su servidor, es a partir, en efecto, de la fase en la que se encuentra el asunto. Esto puede dar a la mejor para otros eventos de concretarse la solicitud formal de extradición, ¿no? Porque ahí vendrán otro tipo de consideraciones y eventualmente frente a la postura del Estado mexicano ante pues el desenlace final, porque esto también tendrá que tener un desenlace y no creo que sea un tema que vaya a durar muchos años, sino que en algún momento se tendrá un punto final, cualquiera que éste sea, ¿no? Y ese mismo punto pues generará otras posiciones o necesidad de explicaciones. Y pues nada, pues cuenten con su servidor de aquí en adelante, ¿no? Si en algo puedo aportar desde mi área, con todo gusto, son temas muy interesantes, son temas actuales, y quién iba a pensar, ¿no? Que íbamos a estar discutiendo, ¿no? Temas de esto que se veía de extradición, que es algo tan técnico, ¿no? Tan, eh, en una práctica tan importante para los estados, pero sobre todo no perder de vista, por último, que el tema de estos procedimientos
En general, de la justicia penal, uno de los principios es precisamente luchar contra la impunidad, ¿no? Entonces, a final de cuentas, más allá de posicionamiento político, no hay que perder de vista que esos procedimientos buscan tienen esa finalidad, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y nuestros invitados. Se nos quedó por ahí una pregunta, ofrezco una disculpa, todos pues que estamos en tiempo y de acuerdo a lo proyectado, pues hemos cumplido con el tiempo correspondiente. Quizá nos toque el día de mañana preguntarnos, quizá desde el punto de vista político, y ahora vamos por la responsabilidad del Estado mexicano por el incumplimiento del tratado. Ahora vamos al estopen por no haber cumplido. ¿Quién sabe? Entonces, pues para nosotros aquí en el Centro de Ciencias Jurídicas, en el área del doctorado, ha sido un gusto y es un placer contar con figuras de la talla de nuestros invitados. Agradecemos a todos nuestros invitados y a todos los presentes que nos acompañaron el día de hoy en este panel de análisis, el caso Rocha Moya y su impacto en la relación bilateral México-Estados Unidos. Damos las gracias a nuestros ponentes, el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco y el doctor Francisco Javier Donde Matute. Agradecemos la intervención del doctor Agustín Herrera Fragoso, que fue nuestro coordinador, y sobre todo darles las gracias, recordarles que estamos con las puertas abiertas aquí en el Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla y los invitamos a que vengan y nos visiten. Pronto estarán por aquí nuestros panelistas en el nuevo semestre dándonos clase y pues lógicamente engalanándonos con su presencia. Les agradecemos mucho, para nosotros fue un gusto, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Buen día.